Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a Esenciales en Infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia. El día de hoy nos acompaña la doctora Ana María Romero, quien nos va a hacer una exposición acerca del tema de las infecciones por citomegalovirus, específicamente enfocado en lo que tiene que ver con las infecciones por citomegalovirus en el paciente trasplantado, lo cual es muy importante en nuestro medio, puesto que vivimos en un país y en una ciudad en donde los trasplantes son cada vez más frecuentes. Y este virus, que está ampliamente diseminado en nuestra población con prevalencias mayores al 90%, es una gran causa de morbilidad y de pérdida de injertos en esta población en particular. De manera que vamos a hacer una exposición acerca de este tema con datos relevantes con respecto al diagnóstico y al manejo hoy en día. Bienvenidos. Muy buenos días a todos. Entonces, como introdujo el doctor Cataño, vamos a hablar un poco de citomegalovirus haciendo énfasis en los pacientes trasplantados. Entonces, empezando con la introducción, el citomegalovirus es un virus que inicialmente se aisló en 1959 y se aisló en un lactante que tenía síntomas y signos de infección congénita por citomegalovirus. Hasta ese momento se había descrito que habían lactantes que nacían con hepatosplenomegalia, exantemas petequiales, ictericia, microcefalia, calcificaciones ventriculares, y se sospechaba que tenía una causa infecciosa, pero no se había documentado hasta el momento el citomegalovirus. Posteriormente, se pensaba que fuera de los lactantes la infección en los adultos se limitaba solamente a la mononucleosis infecciosa, que tenía anticuerpos heterófilos negativos, pero más adelante se asoció en enfermedades, sobre todo inmunosuprimidos, pacientes con VIH, con infecciones oportunistas y en pacientes trasplantados con múltiples síndromes. No solamente en los pacientes inmunosuprimidos se evaluó como su compromiso orgánico, sino que además posteriormente se estableció una asociación con enfermedades como enfermedad aterosclerótica, la inmunosenescencia y exacerbaciones en pacientes con colitis ulcerativa. En general, ya para hablar de la epidemiología, en Estados Unidos tenemos seroprevalencias reportadas entre el 50 y el 60%. Sin embargo, esto será mayor en países en desarrollo, que se han descrito hasta un 95 o un 100%. Este valor puede ser mayor a mayor edad y menor nivel socioeconómico. En Colombia específicamente tenemos un estudio de seroprevalencia de pacientes fértiles en Tunja. Listo. En Colombia tenemos un estudio de seroprevalencia en pacientes en edad fértil en Tunja, que les midieron anticuerpos IgG para citomegalovirus y encontraron que teníamos una seroprevalencia de alrededor del 90.9%. Entonces, como podemos observar, y como lo estaba mencionando inicialmente el doctor Cataño, el citomegalovirus, entramos en contacto con él tempranamente en la vida y tenemos, sobre todo en nuestro país, alta prevalencia. En cuanto a la virología, el citomegalovirus hace parte de la familia de los herpesvirus. De la subfamilia de los beta herpesvirus. Y dentro de los herpesvirus, el citomegalovirus es el virus más grande, que tiene un DNA más largo y complejo, y se caracteriza por su forma quesicosaédrica
y que tiene tres segmentos. Tenemos pues el núcleo con la cápside, posteriormente el tegumento que tiene muchas proteínas y entre ellas el PP65 que lo utilizamos para medición de antigenemia y la envoltura. En la envoltura realmente proviene de la membrana celular que está infectada, pero tiene muchas otras proteínas que son propias del virus. Vamos a entrar desde otro teléfono. No, desde el mismo, pero salten, cuelgan y vuelven a entrar. Bueno, como estábamos mencionando, entonces el citomegalovirus tiene tres partes importantes. Pues el DNA es un virus DNA de doble cadena que está envuelto por una cápside, el tegumento y la envoltura. Entonces el virus, después de que replica su DNA en el núcleo de la célula, adquiere las proteínas del tegumento al salir del núcleo y pasar por todo el citoesqueleto. Una vez llega a la membrana, entonces ahí adquiere las proteínas pues, y los fosfolípidos de la membrana celular. ¿Qué más? Proteínas virales. Van a constituir la envoltura. En cuanto a la transmisión puede ser por contacto con secreciones infectadas, sea orina, saliva o secreciones genitales. Sea semen o secreciones vaginales y por estas razones que se considera también una enfermedad de transmisión sexual. Es importante porque los pacientes que están infectados excretan el virus en todas estas secreciones, principalmente la orina y la saliva, sobre todo los niños que tienen una mayor excreción viral, sobre todo los niños menores de 2 años, tienen mayor excreción y por tiempo más prolongado. Es por esto que los niños van a ser como fuentes de la infección en la comunidad, sobre todo en personas o adultos que tengan contacto estrecho con los niños, sean cuidadores o que vivan en hacinamiento en un lugar donde haya niños. Otras formas de infección, entonces los niños van a adquirir la infección de forma intrauterina en el canal del parto, con la lactancia. Se dice que hasta un 50-70% de los niños adquieren la infección de los que están siendo lactados por una mamá que sea seropositiva y con contacto con otros niños. Otras formas que se han descrito de transmisión es por la exposición a hemoderivados y exposición a trasplantes, sea de órganos sólidos o trasplantes hematopoyéticos. En cuanto a la patogénesis, será muy importante mencionar que el citomegalovirus, al igual que los otros herpesvirus, permanece latente
en el ser humano por toda la vida después de haber adquirido la infección. Y hay varias teorías de por qué permanece latente, o se cree que también podría ser una infección crónica de baja replicación en los seres humanos. Entre ellos, y el más importante, está la evasión del sistema inmune. No solamente la inmunidad innata, sino también la inmunidad adaptativa. Se cree que el citomegalovirus inhibe la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y además inhibe moléculas para que sean reconocidos por linfocitos y por células NK. Entonces, evita que el sistema inmune se dé cuenta que esa célula está infectada por el citomegalovirus. Además, la infección o la inmunidad que se genera, que sobre todo son antígenos neutralizantes contra la proteína, contra las proteínas de la envoltura, no confieren una inmunidad protectora completa. Protección protectora incompleta. Y digamos que estas son las dos cosas que más favorecen que permanezca la infección latente. Además, en cuanto a la patogénesis, se cree que hay dos mecanismos que favorecen las manifestaciones clínicas y el daño de órgano en los pacientes que son inmunosuprimidos. Se ha propuesto que las manifestaciones ocurren sobre todo y en relación directa con la mayor replicación viral. Por lo tanto, el daño de órgano es secundario a las manifestaciones líticas directas del virus en las células. Entonces, en los pacientes inmunosuprimidos y a mayor grado de inmunosupresión que hay, se favorece la mayor replicación viral, y esto se ve correlacionado con el grado de viremia. En los pacientes inmunocompetentes, se han descrito manifestaciones como la neumonitis y la encefalitis, en la que la replicación viral no tiene una relación directa con las manifestaciones clínicas. Entonces se cree que hay algún grado que sea secundario a la activación del sistema inmune. En la vida real, pues se sospecha que no hay esta tan clara distinción entre inmunosuprimidos e inmunocompetentes, sino que es una combinación del daño como tal directo del virus en las células y la activación del sistema inmune el que produce las manifestaciones. Y aquí en lo de la parte de la activación del sistema inmune me detengo porque digamos que esta es la teoría de que esa infección latente por citomegalovirus a lo largo de la vida genera una inflamación y una activación del sistema inmune de forma crónica, y a esto es a lo que se le atribuye el mayor riesgo de aterosclerosis. Mayor riesgo de aterosclerosis, de rechazo de los injertos y de inmunosenescencia. En cuanto a las manifestaciones clínicas, entonces en la mayoría de los adultos inmunocompetentes la infección va a ser asintomática, pero aunque sea asintomática, de todas maneras los pacientes van a excretar el virus por orina y por saliva. Entonces en la mayoría asintomática. Y lo que ya habíamos mencionado de la mononucleosis infecciosa. La mononucleosis infecciosa por citomegalovirus se cree que representa hasta el 20% de las mononucleosis infecciosas con anticuerpos heterófilos negativos. Característicamente, a diferencia de la mononucleosis por Epstein-Barr,
es menos frecuente la faringitis y las adenopatías. Y van a predominar son los síntomas sistémicos, como la fiebre, el malestar general. Y pueden tener o manifestarse además con anemia hemolítica, trombocitopenia, linfocitosis, con más de 10% de linfocitos reactivos, aumento de las enzimas hepáticas, y podrían o no, pero sobre todo pues como en la parte hepatocelular, podrían o no hacer algo de ictericia. Entonces, en los pacientes inmunocompetentes, sobre todo la infección asintomática, la mononucleosis infecciosa, y lo que se ha descrito que ya les había mencionado, en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, digamos que se ha descrito una asociación que podría existir entre mayor gravedad de las crisis de colitis ulcerativa. Y que sobre todo se debería sospechar en aquellos pacientes que persisten los síntomas a pesar del tratamiento con esteroides. En los pacientes inmunosuprimidos, el otro grupo que tendríamos sería los pacientes con VIH. La infección por citomegalovirus o la replicación viral en estos pacientes ocurre sobre todo si tienen menos de 100 CD4, pero especialmente si tienen menos de 50 CD4. La principal manifestación clínica en los pacientes con VIH va a ser la retinitis por citomegalovirus, hasta en un 85% de los pacientes que tienen infección por citomegalovirus y VIH. Y esto lo contrasto en los pacientes con trasplante, porque en los pacientes con trasplante la retinitis va a ocurrir en un menos de un 1%. Otras manifestaciones en los pacientes con VIH está la colitis, o en general la afección del tracto gastrointestinal, también podrían tener esofagitis. Y está muy descrito también la polirradiculopatía. Y en compromiso del sistema nervioso central, la encefalitis. Bueno, que en eso también difieren un poco en los pacientes trasplantados, que es mucho menos frecuente el compromiso del sistema nervioso central. En los pacientes con trasplante, podemos tener dos espectros de manifestaciones clínicas. Aquellos con el síndrome viral o síndrome por citomegalovirus. Aquellos con el síndrome viral, por definición, es un paciente que se presenta con fiebre por más de 2 días, más de 38 grados, que puede tener síntomas generales inespecíficos como malestar, que puede tener alteraciones en los laboratorios como las que ya habíamos mencionado en la infección de la mononucleosis infecciosa, como trombocitopenia, como linfocitosis, como aumento de las enzimas hepáticas, pero por definición no tienen daño de órgano. Y para yo poder hacer el diagnóstico de que este síndrome viral es por citomegalovirus, digamos que estas manifestaciones clínicas se deberían acompañar de una viremia, pues, o de detectar la carga viral en sangre o en plasma. Bueno, en el otro espectro de enfermedades está la enfermedad invasiva. Que la principal manifestación de enfermedad invasiva en los pacientes con trasplante es el compromiso del tracto gastrointestinal y puede afectar
virtualmente en cualquier parte del tracto gastrointestinal y las manifestaciones dependerán de la localización. Entonces, si es de esófago, se puede presentar con disfagia o dinofagia. Si es de el estómago gástrico con dolor abdominal, náuseas y vómito. Si es de intestino y colon, sobre todo pueden tener sangrado gastrointestinal y diarrea. Y también puede comprometer pues el del punto de vista hepatobiliar. Específicamente, la enfermedad invasiva en los pacientes con trasplante tiene cierta predilección por el órgano que está trasplantado. Es decir, si el paciente le trasplantaron el corazón, entonces tiene predilección de hacer miocarditis. Si le trasplantaron el pulmón, tiene predilección de hacer neumonitis. Y si le trasplantaron el riñón, tiene predilección de hacer nefritis. En los pacientes con neumonitis, los hallazgos radiológicos podrían ser opacidades intersticiales bilaterales o también se podría comportar como algo similar a una neumonía lobar. Y digamos que las manifestaciones dependerán del órgano afectado. Podría tener tos, disnea y fiebre, sobre todo pues en la neumonitis, que también es uno de los órganos que afecta con frecuencia. En cuanto al diagnóstico, entonces tenemos varios tipos de pruebas diagnósticas. Tenemos la serología, que sería serología IgM e IgG. La serología realmente, su utilidad se limita para detectar qué pacientes están en riesgo de hacer reactivación por citomegalovirus post-trasplante. La serología no tiene ninguna utilidad para hacer diagnóstico de infección activa en pacientes inmunosuprimidos e digamos que se ha descrito que podría ser útil en pacientes inmunocompetentes si se describe una seroconversión de IgM o si aumentan 4 veces los títulos de la IgG. La IgG tiene pues el ELISA para detectar la IgG tiene una sensibilidad del 100%, pues se ha descrito en algunos escenarios y una especificidad del 99% para detectar exposición al virus. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la IgG se puede demorar hasta 4 semanas en elevarse y la IgM se puede permanecer positiva durante 3 a 6 meses. Por lo tanto, no necesariamente tener una IgM positiva implica que el paciente tenga infección activa y no siempre vamos a ver pues como la elevación de los 4 veces del título de la IgG. Para yo poder hacer el diagnóstico tendría que ver la seroconversión de la IgM y digamos que esto limita un poco su utilidad en el diagnóstico. En cuanto a la serología, entonces esto me va a permitir estratificar el riesgo de los pacientes con trasplante, porque el riesgo de infección por citomegalovirus en los pacientes con trasplante dependerá de la seropositividad o no del donante y del receptor. Entonces, esto en trasplante de órgano sólido. Entonces, tenemos 4 posibilidades. Que el donante sea positivo y el receptor negativo, o sea, que el donante tenga una IgG para citomegalovirus negativa y el receptor no. Y estos pacientes serán los que tienen mayor riesgo de desarrollar infección post-trasplante. Entonces, estos son los que decimos que son de alto riesgo. Porque estos pacientes pueden tener infección, que ya les voy a explicar a qué se refiere, en un 90% y enfermedad en un 20%. Entonces, infección se refiere a que yo aísle o detecte, sea por reacción en cadena polimerasa por el antígeno, el virus en un paciente que puede o no tener síntomas, y enfermedad será aquel que aísle o detecte el virus sumado a manifestaciones que le puedo atribuir a la infección por citomegalovirus. Entonces, estos pacientes que son donante positivo, receptor negativo, serán aquellos con mayor riesgo de enfermedad, que digamos que es la que a mí me interesa, porque ya dijimos que infección tenemos hasta un 90%,
para poder en estos pacientes hacer la mayor vigilancia. Aquellos que sean el donante positivo y el receptor positivo, o el donante negativo y el receptor positivo, son aquellos que yo hablo que son de riesgo intermedio. Porque el paciente ya es seropositivo, pero entonces tendría el riesgo de hacer reactivación de su citomegalovirus durante la terapia inmunosupresora. Se dice que pueden tener infección hasta un 50% y enfermedad alrededor de un 8 a un 9%. Y aquellos que son donante negativo, receptor negativo, son en estos y en los estudios que se hicieron observacionales para evaluar el riesgo, ninguno de los pacientes presentó enfermedad sintomática por citomegalovirus, entonces estos se consideran de bajo riesgo. Listo. Eso para la interpretación y la utilidad de la serología. Otros métodos diagnósticos que tenemos, entonces está la antigenemia, que la antigenemia lo que mide es ese antígeno que les mostré anteriormente, que es el PP65, que lo mide en los leucocitos que están circulando por anticuerpos monoclonales que están marcados, miran cuáles son los leucocitos que marcan que tengan ese antígeno. El problema de la antigenemia es que no está estandarizado en los diversos laboratorios y tiene limitaciones en los pacientes, sobre todo leucopénicos y neutropénicos, con menos de 1000. En estos pacientes con menos de 1000 neutrófilos no se podría evaluar la antigenemia. Entonces, en general, y las guías nos recomiendan utilizar la antigenemia para el diagnóstico o el seguimiento de los pacientes. Está evaluar la carga viral por reacción de cadena polimerasa, que hay muchos ensayos para medir la reacción en cadena polimerasa del DNA, pues del citomegalovirus, y en cada uno de los laboratorios esto puede ser diferente. Incluso los valores pueden cambiar si se utiliza sangre total o si se utiliza plasma. Entonces, si bien la OMS ha tratado de estandarizar los valores y los puntos de corte y la forma como hacer esta carga viral, digamos que pueden, pues es variable y en diversos estudios que se ha evaluado el punto de corte también utilizan diferentes puntos de corte. Digamos que los puntos de corte que yo les traigo el día de hoy son que en general entre 2000 y 5000 uno podría decir que ese paciente, pues yo puedo evaluar que ese paciente tiene enfermedad sintomática por citomegalovirus y específicamente el punto de corte de 5000 tiene una sensibilidad del 86% con una especificidad del 87%. Se han utilizado también, pues aquí como intermedio, el punto de corte de 3000, que tiene una sensibilidad un poco mayor, pero ya la especificidad cae al 74%. Y realmente en el momento para evaluar si el paciente sí tiene viremia o no por citomegalovirus, lo que se recomienda es utilizar la carga viral. Pero teniendo en cuenta, y se le debe dar pues la recomendación al paciente y uno como médico, de que se lo tiene que hacer en el mismo laboratorio, que se tiene que utilizar la misma muestra. Otros métodos diagnósticos, entonces está el cultivo viral. El cultivo viral realmente es difícil de realizar y tiene una baja sensibilidad comparado con los otros métodos diagnósticos que hemos mencionado. Se podría utilizar, sin embargo, el solo hecho de tener un cultivo viral no significa de que el paciente esté infectado, por lo que ya hemos mencionado, de que tenga enfermedad sintomática, perdón, porque los pacientes pueden quedar excretando por varios meses el virus, tanto en la broncoalveolar, como en orina, como en otro tipo de secreciones. Entonces, el cultivo viral tampoco lo utilizamos.
Bueno, y lo otro que me falta es la histopatología. La histopatología es el gol estándar para hacer el diagnóstico de enfermedad invasiva. Entonces, la histopatología se basa en que inicialmente cuando se describió el citomegalovirus, y de hecho a eso se debe su nombre, que el citomegalovirus genera que las células aumenten de tamaño. Entonces son células grandes o citomegálicas con inclusiones, que son sobre todo inclusiones basofílicas. Y estas inclusiones generan un halo alrededor, entonces también se les ha llamado como inclusiones en ojo de búho, pues o células en ojo de búho. Entonces, tener estos hallazgos y tener los hallazgos de células citomegálicas, pues, o tener células citomegálicas con estas inclusiones, ya me das el diagnóstico, o por tinciones de inmunohistoquímica, específicas para citomegalovirus. Que esto incluso puede aumentar el rendimiento diagnóstico de la biopsia, porque si el paciente, sea porque es una biopsia muy pequeña o porque hubo pues una mala toma de la misma, se le encuentra el citomegalovirus por inmunohistoquímica, ahí tendríamos el diagnóstico, así no tenga las inclusiones, como ya les mencioné. Entonces, en resumen, en cuanto al diagnóstico, utilizamos en general la serología para evaluar el riesgo en los pacientes con trasplante. La carga viral, que se puede correlacionar, pues sobre todo en los puntos de corte mencionados, con enfermedad sintomática, pero hay que tener en cuenta que hay que hacer correlación clínica, porque uno puede tener una viremia baja y no necesariamente implicar de que esa enfermedad, pues, o ese daño de órganos por el citomegalovirus, y además tener el diagnóstico histológico y con inmunohistoquímica en el órgano afectado. Sobre todo en la enfermedad invasiva que les mencionaba de los pacientes con trasplante, el diagnóstico confirmatorio se hace con la biopsia de cada uno de esos órganos que se haya afectado. Bueno, en cuanto al tratamiento, entonces, en cuanto al tratamiento, el pilar del tratamiento son el ganciclovir y el valganciclovir. Tenemos otros como el foscarnet y el cidofovir. Pero el pilar, como les mencioné, es entonces el ganciclovir y el valganciclovir. Otros antivirales como el aciclovir no tienen actividad o la actividad es mucho menor contra el citomegalovirus. Del ganciclovir es importante saber que tiene una disponibilidad muy baja, es menor al 5%. Por lo tanto, lo utilizamos sobre todo en forma intravenosa. El valganciclovir es el profármaco del ganciclovir, con el cual se mejora a una biodisponibilidad de alrededor del 60%, por lo tanto, este sí puede ser utilizado de forma oral. Tanto el valganciclovir, pues posteriormente se convierte al ganciclovir, y estos, cuando entra a la célula que está infectada, y va a generar su acción sobre el virus, necesita ser fosforilado. Y son las mutaciones en esa proteína sinasa las que nos van a dar resistencia contra el ganciclovir y el valganciclovir. El ganciclovir y el valganciclovir actúan porque son análogos nucleósidos, inhibiendo, pues se incorporan en el DNA viral e inhiben la DNA polimerasa, interrumpiendo como la replicación viral. El foscarnet y el cidofovir no necesitan esa fosforilación dependiente de esa sinasa, entonces esas mutaciones de la sinasa que es específica de estos antivirales no afecta a estos dos medicamentos. Sin embargo, cuando hay mutaciones específicamente de la DNA polimerasa, ahí sí se me afectarían los tres, pues como la resistencia de los tres. Bueno, entonces el tratamiento con ganciclovir
O valganciclovir es la primera línea, utilizamos ganciclovir a una dosis de 5 miligramos por kilo y B cada 12 horas, o valganciclovir 900 miligramos cada 12 horas oral. En la duración del tratamiento se debe cumplir que al menos el paciente sea tratado por 2 semanas y se debería hacer un seguimiento con una carga viral semanal hasta lograr 2 cargas virales negativas para poder interrumpir el tratamiento. En aquellas infecciones como la retinitis, en la que yo puedo, o incluso en la colitis, en la que yo puedo no tener viremia, entonces el tratamiento dura hasta la resolución completa de los síntomas. Bueno, entonces tener en cuenta que estas son dosis cada 12 horas. Utilizar este u otro, hay un estudio que evaluó los dos y que el valganciclovir es no inferior al ganciclovir, preferir utilizar el ganciclovir en enfermedad grave o en pacientes que yo sospecho que no van a tener buena absorción oral. Y en cuanto a la prevención, específicamente en los pacientes con trasplante de órgano sólido, tenemos 2 maneras de prevenir la infección por la enfermedad sintomática por citomegalovirus. Entonces, podemos utilizar la profilaxis o la terapia preventiva o terapia anticipada, en inglés preventive. De entrada, la terapia anticipada ha sido estudiada sobre todo en trasplante de riñón y en trasplante hepático. Entonces, idealmente, en otros tipos de trasplante, como de pulmón que tienen mayor riesgo, no utilizar la terapia anticipada. Si es mejor utilizar la profilaxis o la terapia anticipada, en el 2013 salió un metaanálisis que comparaba ambas y realmente no hubo diferencias específicamente en los pacientes de los estudios que incluyeron en tasas de enfermedad sintomática o en mortalidad. Entonces, ¿en qué consiste la profilaxis? La profilaxis es dar en los primeros 10 días después del trasplante, iniciar terapia que se puede utilizar valganciclovir o valaciclovir en dosis altas. Porque ya les había mencionado que realmente pues el aciclovir tiene menor actividad contra el citomegalovirus, pero digamos que hay estudios del valaciclovir en terapia profiláctica. Y esto se va a dar de forma continua durante al menos 3 a 6 meses o 12 meses, dependiendo si el paciente es de alto riesgo o no. Ya les voy a explicar eso. Y la terapia anticipada sería medirle viremias al paciente de forma semanal, y si yo alcanzo un umbral, que ya mencionamos para las guías es 2000 de carga viral, con eso sería iniciarle dosis, pero a dosis de tratamiento, o sea, las que mencionamos anteriormente. O sea, hacer seguimiento con viremia. Y si se alcanza el umbral de viremia, este seguimiento se hace por al menos 3 a 4 meses. Si se alcanza el umbral de viremia, entonces ahí sí dar tratamiento. Beneficios y limitaciones, pues en el paciente con terapia anticipada, yo le tengo que estar haciendo seguimiento semanal, con exámenes, pero el beneficio es que tengo menos riesgo de generar resistencia, diferente a los pacientes con profilaxis, que sobre todo cuando se administra el valganciclovir más de 6 semanas, es que aparece el riesgo de desarrollar resistencia. Entonces, en la profilaxis, de todas maneras, lo vamos a preferir en los pacientes de alto riesgo, o sea, pacientes donante positivo, receptor negativo, y en los pacientes de alto riesgo vamos a dar dosis de valganciclovir de 900 miligramos al día durante
6 meses. 6 meses a 12 meses si es trasplante de pulmón. Y en los pacientes de riesgo intermedio, o sea, independiente de lo que sea el donante, que el receptor sea positivo, dosis de 400 miligramos al día por 3 meses, 3 a 6 meses. Bueno, y ya en la terapia anticipada serían pues ya dosis de tratamiento que serían 900 cada 12 o con ganciclovir 5 miligramos al día cada 12 horas. En pacientes de bajo riesgo, que sería donante negativo, receptor negativo, si el paciente no tiene factores de riesgo adicionales, uno podría decidir no darle ningún tipo pues como de terapia profiláctica. Teniendo en cuenta, pues les mencioné que los pacientes con trasplante de pulmón tienen alto riesgo, entonces digamos que no sería en este escenario. Incluso en los pacientes con trasplantes de pulmón hay recomendaciones de expertos en este subgrupo de alto riesgo de además de darle los antivirales, adicionarles inmunoglobulina hiperinmune para CMV. Bueno, entonces tengamos en cuenta que el citomegalovirus es una enfermedad que es altamente prevalente en nuestro medio, que antes de la aparición de las antirretrovirales de los antivirales, qué pena, tenía una pues alta tasa de morbilidad y mortalidad, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, y que tenemos varias opciones diagnósticas y terapéuticas, tanto para su prevención como para su tratamiento. Muy bien, a manera de coloquio, yo quería hacerles como énfasis en algunos aspectos relevantes que tienen que ver con esta patología en particular, tanto en pacientes trasplantados como no trasplantados. Quiero hacerles énfasis en estos aspectos en particular. Dentro de la fisiopatología de esta enfermedad, debemos tener en cuenta, como les decía la doctora Romero, que hay un fenómeno inflamatorio, principalmente a nivel del endotelio. Y en este endotelio, ustedes van a ver que citomegalovirus tiene algunas células clave en las cuales, similar a lo que sucede con VIH, produce un estado de inflamación. Esta inflamación que es muy leve, que es muy casi que asintomática, facilita entonces que se acumulen células espumosas, células cargadas de lípidos por esta inflamación crónica que nuevamente, aunque es leve, es importante, y esto es lo que aumenta el fenómeno de aterosclerosis, al igual que el endurecimiento de la pared vascular que posteriormente genera eventos cardiovasculares o cerebrovasculares o isquemias periféricas también. Entonces, no solamente este virus ha sido implicado en este fenómeno, también, como les decía, el VIH, pero otros patógenos como clamidia, incluso bacterias, se han estudiado estas placas ateromatosas y se ha encontrado a través de PCRs y pruebas moleculares que hay restos de estos patógenos en este endotelio vascular. De manera que esto todavía no es algo que haya sido claramente determinado, pero sí hay indicios que relacionan la presencia de estas infecciones latentes crónicas con el desarrollo de fenómenos arterioscleróticos y de fenómenos isquémicos crónicos como primer factor. Otro aspecto que quiero hacer énfasis tiene que ver con las manifestaciones clínicas, y estas van a depender del grado de inmunosupresión del paciente. En los pacientes trasplantados, esto va a ser principalmente, como les decía la doctora Romero, en tracto gastrointestinal, pero no significa que en pacientes que tengan un rechazo agudo y que requieran un aumento de la inmunosupresión no se puedan presentar en otros órganos. Entonces, en estos casos veríamos compromiso sistema nervioso central, compromiso pulmonar, compromiso ocular y compromiso de nervios periféricos. Dentro de las principales manifestaciones diferentes a la del tracto gastrointestinal, que es la más prevalente. En los pacientes con VIH lo vemos sobre todo cuando el paciente tiene menos de 50 CD4, lo cual no significa necesariamente que si el paciente tiene más CD4 no se puedan presentar, pero sí es particularmente
extraño ver un paciente con un citomegalovirus causando enfermedad cuando tenga más de 50 CD4. De manera que hay que estar muy alerta cuando se tienen este tipo de pacientes y la presencia de citomegalovirus, porque puede tener manifestaciones muy diversas y compromiso en múltiples órganos de manera simultánea. En el diagnóstico es fundamental tener en cuenta las manifestaciones clínicas relacionadas con todos estos órganos. Y una vez que usted ya tiene un órgano blanco localizado, entra a utilizar las herramientas de paraclínicos. Entonces tenemos inmunoglobulinas, tanto la M como la G. Esto no hace diagnóstico, o sea, tener un paciente con una colitis, con una IgM o una IgG parasitomegalovirus positiva, no hace diagnóstico. Esto solamente determina que el paciente ha estado expuesto a este patógeno y que por ende tiene riesgo de desarrollar la enfermedad, pero esto no hace diagnóstico. Y en realidad, por ejemplo, en VIH, hace mucho tiempo los dejamos de pedir de manera rutinaria porque generaban una gran cantidad de diagnósticos equivocados acerca de la presencia de citomegalovirus. Ni siquiera tener una IgM elevada, porque la IgM puede permanecer meses o hasta años positiva sin que eso nos indique claramente que se trata de una enfermedad activa responsable de la sintomatología del paciente. De otro lado, entonces, tenemos ya el PP65 que apareció posteriormente. Este se utilizó mucho al principio en la época de trasplantes y era muy útil para determinar entonces que había cierto grado de replicación viral. Hoy en día el PP65 se utiliza muy poco, solamente en algunos estudios y protocolos de investigación, pero ya no se utiliza en la práctica clínica diaria porque es una técnica dispendiosa y que muchas veces es operador dependiente, de manera que no se utiliza de rutina. Lo que sí utilizamos de rutina es la carga viral de citomegalovirus, o sea, la PCR, que nos cuantifica de manera precisa la cantidad de virus que hay presente en un momento dado en el paciente. Y como les decía la doctora Romero, hay diferentes puntos de corte que nos determinan 3 escenarios clínicos. Menos de 1000 copias es un paciente que tiene una replicación viral que puede ser despreciable o que no es responsable de las manifestaciones clínicas del paciente. Tenemos un paciente que tiene más de 1000 y hasta 3000 copias y el que tiene más de 3000 copias. Entonces nos generan 3 escenarios clínicos. Este paciente que posiblemente no tenga nada, este paciente que esto es como una zona gris en donde una replicación viral de esta magnitud asociada a un cuadro clínico compatible puede significar replicación viral, y en en donde la presencia de manifestaciones clínicas con una replicación viral de esta magnitud es muy significativa de que pueda haber una enfermedad debida a citomegalovirus. Pero ¿qué pasa? Que estos son mediciones puntuales en un momento dado y específico de la carga viral. A mí lo que más me orienta acerca de lo que está pasando con ese cuadro clínico del paciente es la dinámica de esta carga viral. Entonces yo le hago una carga viral y me da 800 copias, por ejemplo, pero el paciente tiene sintomatología. Se la repito una semana después y ya me da 1100 copias. La dinámica de esta carga viral me está mostrando que hay un aumento significativo de la misma. No voy a esperar a que el paciente tenga 3000 copias y que ya tenga una hemorragia del tracto digestivo debida a una colitis muy severa para determinar entonces que ese citomegalovirus muy probablemente sea el agente causal de ese compromiso en tracto gastrointestinal. Más allá de una medición puntual es la cinética de la duplicación de la carga viral en un punto determinado. De manera que hay que estar muy probablemente midiendo la cinética de este virus y cómo se va moviendo para determinar cuándo una carga viral es significativa y cuándo posiblemente este virus sea el responsable de las manifestaciones clínicas del paciente. Y hablando de manifestaciones clínicas, un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta es cómo se comportan las infecciones en los trasplantados. Hay nuevamente 3 momentos en la evolución de los trasplantados. Entonces tenemos un primer momento, aquí es el trasplante del órgano, y tenemos el primer mes.
En este primer mes, usualmente las infecciones que ocurren en este periodo de tiempo son las relacionadas con la cirugía. Entonces vamos a ver infecciones del sitio quirúrgico, bacteriemias asociadas a catéter y todo lo relacionado con el proceso quirúrgico per se. Empieza la inmunosupresión y viene un segundo periodo de 6 meses en donde aparecen lo que llamamos las infecciones oportunistas, en donde claramente está la reactivación del citomegalovirus en aquellos pacientes que tienen donante positivo, receptor negativo o donante positivo y receptor positivo. Aquí es donde aparecen comúnmente las infecciones. Hombre, eso no significa que si lo presentó a los 21 días no es citomegalovirus. Puede serlo y va a variar mucho dependiendo de la manera como se están utilizando los nuevos inmunosupresores hoy en día para este tipo de trasplantes. Pero digamos que como regla general tenemos estos 3 momentos y un tercer momento que es de los 6 meses en adelante, en donde lo que nos va a primar es la epidemiología del lugar donde esté el paciente. Entonces aquí aparecen ya las enfermedades propias del medio ambiente. Entonces aparece histoplasma, criptococo, paracoccidioidomicosis y otras micosis y enfermedades endémicas propias de la geografía y la epidemiología de cada paciente. Entonces, estos 3 momentos epidemiológicos de la evolución de las infecciones en el trasplante son importantes tenerlas en cuenta al momento de que usted realice el enfoque. Ya veíamos entonces cómo el tratamiento se puede hacer con ganciclovir o valganciclovir dependiendo de la tolerancia que tenga el paciente a la vía oral. Como este es un virus que afecta mucho el tracto gastrointestinal, a veces los pacientes tienen una severa esofagitis que no les permite digerir bien el valganciclovir y en este sentido ganciclovir nos ofrece una terapia intravenosa muy efectiva. Los otros antivirales como Foscarnet y como Cidofovir, pues Cidofovir no lo tenemos disponible en nuestro medio, pero Foscarnet lo hemos utilizado un par de veces en pacientes que generan resistencia o intolerancia y en estos casos es muy importante tener en cuenta la nefrotoxicidad que produce el Foscarnet y que es muy importante sobre todo en trasplante de riñón. Entonces, tengan en cuenta este perfil de seguridad para este grupo de pacientes. Y finalmente, definir si el paciente va a recibir profilaxis versus la terapia preemptive va a depender de la disponibilidad que tenga usted de poder estar haciendo carga viral de citomegalovirus cada semana. Porque si usted no tiene posibilidad por tecnología o por recursos o por costos de estar haciendo carga viral semanal, pues va a ser mejor utilizar una profilaxis, sobre todo en aquellos pacientes que son donante positivo, receptor negativo o donante positivo, receptor positivo. Entonces va a depender de las particularidades de su medio, de su hospital y de su laboratorio para determinar entonces cuál de las dos terapias va a utilizar. Pero definitivamente en estos pacientes hay que estar muy pendientes de la replicación viral para definir, en el caso de preventive, el momento de iniciarla y en el caso de profilaxis, hasta cuándo continuarla. Esto es lo que teníamos para contarles el día de hoy acerca de las infecciones por citomegalovirus, población general, pacientes inmunosuprimidos y sobre todo pacientes trasplantados. Esperamos que haya sido de su ayuda y nos vemos en un próximo seminario esencial en infectología. Un buen día para todos.